Hoy en un nuevo podcast de Ford Ecuador vamos a conocer qué hace las Naciones Unidas de nuestro país. Bienvenidos. Aquí encontrarás información clara, el espacio que conecta la actualidad con las decisiones que mueven el mundo empresarial. El espacio que revela las historias detrás de los titulares. Innovación, liderazgo y visión global para entender el presente y anticipar el futuro. Bienvenidos a Forbes Interview. Gracias por acompañarnos de un nuevo podcast de Forbes Ecuador. Nuestra invitada de hoy es Laura Melo, coordinadora residente de las Naciones Unidas en Ecuador, una profesional con una carrera de más de 2 décadas con experiencia en desarrollo humano y asistencia humanitaria en América Latina. Laura, gracias por estar con nosotros. Bienvenida. Muchas gracias, un placer estar aquí y poder hablar de muchas cosas que nos interesan. Llegaste a Ecuador hace un año. ¿Cuál es tu diagnóstico? Cuéntanos un poquito. Bueno, exactamente, estamos cumpliendo un año de estar aquí y siempre cuando uno llega a un país es una descubierta y es una descubierta de la cultura, el clima, las formas de la gente. Y aunque en los últimos, desde 2010 que estoy en América Latina, cada país tiene su especificidad lingüística. Entonces siempre es muy curioso descubrir el achachay, el arraray y lo que es el verde. El aquisito también. El aquisito y todos los diminutivos. Entonces son cosas lindas de cuando uno llega a un país, de descubrir todas estas pequeñas sutilezas que van definiendo, y cuando uno llega al final de una misión ya de ser achachay o arraray o que quiere comer un verde es absolutamente normal, o que venga aquisito, señorcito, o hágame, no sea malito. Entonces estas cosas después uno llega a otro país y nos miran diciendo, pero ¿qué? Que no sea malito, ¿por qué? Entonces es siempre una gran curiosidad descubrir este país. Y estas cercanías o estos dichos propios de los ecuatorianos, de los quiteños, sobre todo porque estás viviendo en Quito, te vuelve más cercana al país. Es como que te pones la piel del Ecuador en ti. Claro, o sea, ese es siempre el ejercicio de uno entender cuál es la dinámica de cada pueblo realmente. Yo me acuerdo de los primeros días que llegué, sentí que los ecuatorianos eran tan amables que probablemente era una broma, o sea, que me estaban tratando con tanta amabilidad por tipo haciéndome una broma, y después me di cuenta, no, la gente es realmente muy amable, son muy cordiales, tienen una forma muy, muy elegante, muy amable de tratar a las personas, que es distinta en otros países. Entonces, estas son pequeñas sutilezas que uno va descubriendo el país y se va adaptando también, de cambiar un poco la forma como uno habla, las expresiones, el trato. Entonces eso es entrar un poquito en la piel del país, en la piel de la nacionalidad y de la especificidad de cada región. Esta amabilidad que tú señalas de los ecuatorianos y tu entrada en la piel de un país, ¿qué te ha permitido conocer, encontrar, para tener un diagnóstico de lo que está haciendo las Naciones Unidas? Bueno, primero que todo, yo creo que darse cuenta, uno no conoce muy bien Ecuador, o sea, es un país que las personas saben que existe, está Ecuador, que está en el Ecuador, pero hay poco imaginario alrededor de realmente lo que es Ecuador. Y lo imaginario que muchas veces está asociado es quizás los volcanes, la naturaleza, Galápagos. pero mucha gente, me doy cuenta, no sabe que Galápagos está en Ecuador. Entonces yo creo que la primera cosa que me doy cuenta es que Ecuador tiene un gran trabajo a hacer para promover su diversidad, su riqueza, una riqueza cultural. Tiene uno de los centros históricos más bellos de toda América Latina. El centro histórico de Quito es maravilloso y es una pérola en América Latina que mucha gente no sabe que existe. Mucha gente no sabe que Galápagos pertenece a Ecuador. No saben de esta distinción increíble y maravillosa entre la costa, la Amazonía, la sierra, y que esto se traduce también en realidades
culturales muy distintas, a una biodiversidad riquísima y a formas de vivir y de una diversidad étnica también muy grande en el país. Todo esto es una riqueza que me toca también como Naciones Unidas pensar cómo promovemos, cómo parte del trabajo que estoy continuamente haciendo y hablando con mi equipo es cómo aprovechamos esta oportunidad para posicionar a Ecuador, para que las personas entiendan la riqueza y los retos que el país enfrenta también. ¿Eso está entre las prioridades de Laura? ¿Qué nomás está haciendo Laura aquí en Ecuador, aparte de tratar de buscar justamente ese posicionamiento? Bueno, Laura está intentando entender cada vez más el país, porque siempre también es algo que ya aprendí en esta vida que he llevado. Al principio uno se da cuenta que no sabe nada. Después, unos mesitos después, piensa, bueno, ya empecé a entender, creo que ya entendí. Y a la medida que el tiempo va pasando, uno piensa, cuanto más conozco, menos sé. Cuanto más conozco, más tengo para conocer. Entonces estoy ahora en esta fase, de tengo que entender las complejidades del país con su sutileza. Quiero acercarme más a diferentes personas. Quiero tener amigos ecuatorianos. Quiero ir a más sitios de Ecuador para entender esa diversidad, esa especificidad, ese sabor que el país, desde el encocado justamente al bolón, o sea, todo tan diverso. Quiero subir a más cumbres también. Estoy con unos planes ahí de subir a montañas. Todavía no fui realmente a una visita a la Amazonía. Ya fui a Galápagos y quiero volver otra vez a Galápagos. ¿Y qué montañas has subido ya? Al Cotopaxi, ¿Llegaste? lo tengo todavía, pero al Chimborazo ya llegué al máximo que se podía llegar. ¿Y qué sin sentiste guía. con la altura ese rato? Hay que ir despacito. Es un gran aprendizaje de resiliencia y paciencia. Vemos ahí el camino está clarísimo, uno piensa, voy a llegar, no, instante, pues no. Hay que saber controlarse, hay que saber respirar, hay que saber tener ritmo, hay que mantenerse enfocado en el objetivo y tener mucha perseverancia y nunca perder la esperanza. Y creo que esto es una excelente lección de vida. Pero el Chimborazo realmente es para mí una maravilla y muy representativo también del ambiente o de la personalidad de Ecuador. Porque esta experiencia, que viviste al subir el Chimborazo, la que tú le vas aplicando día a día ya en tu trabajo concreto como coordinadora residente de las Naciones Unidas en el Ecuador. Mira, cuando yo llegué al Chimborazo, sabía que había ahí una montaña, pero no vi la montaña. La montaña estaba completamente cubierta de nubes y yo pensé, bueno, aquí parece que hay una montaña. ¿Dónde está? Y después de repente abre el sol y viene un espectáculo de realidad. Después se vuelve a cubrir, después va apareciendo. Y creo que esto es también la lección que tenemos que aplicar, entender las diferentes camadas, las diferentes realidades, los diferentes contextos que tiene Ecuador. Y si queremos realmente apoyar y acompañar Ecuador en desarrollar su talento humano, desarrollar sus capacidades, construir paz, construir un contexto comunitario donde no hay la conflictividad social que se ve hoy, donde el tema de seguridad no es lo que domina la vida de las personas, es también muy importante tener esa paciencia, esa resiliencia y esa capacidad de entender las diferentes capas que tiene el país. Y mucho de este es el trabajo que hacemos, es interactuar con muchos grupos de la sociedad. Obviamente que nuestro guía siempre es las prioridades del país mismo, o sea, a un plan nacional de desarrollo. Eso para mí es la prioridad. ¿Cómo voy a apoyar a Ecuador a alcanzar su objetivo de desarrollo
do ponto de vista econômico, do ponto de vista social, do ponto de vista ambiental, do ponto de vista de prevención de conflictividad, de fortalecimiento de instituciones democráticas, de prevención de violaciones de derechos humanos, que esto es también lo que es el core, o sea, el centro del trabajo de Naciones Unidas. Y después esto se traduce en muchas realidades, sea en acciones, por ejemplo, con mujeres tentando apoyarlas a entrar en la vida económica, a entrar en mercados, a desarrollar su capacidad de como emprendedoras o a trabajar con niños para aumentar la protección y aumentar también su capacidad de desarrollar su potencial a través de un sistema educativo eficiente, la prevención de reclutamiento de menores, todos son áreas. Y por ejemplo, cuando en varias de las visitas que he tenido, siempre me reúno con grupos de mujeres, con grupos de jóvenes, y de ver el talento, las ganas, el compromiso de estas mujeres y estos jóvenes que muchas veces enfrentan contextos muy difíciles, pero que dicen nosotros queremos apostar en nuestro país. Entonces vemos grupos de mujeres, por ejemplo, en Guayaquil, grupos de mujeres constructoras de paz, grupos de jóvenes constructores de paz, que sienten ya esa responsabilidad y compromiso de que también ellos tienen un rol en su país. Y esto para nosotros es lo que nos da realmente mucho alento, el poder acompañar a estas personas que en su vida personal están comprometidos a construir un Ecuador mejor. ¿Cuántos proyectos están bajo la responsabilidad de Laura, por ejemplo? Y cuéntanos un poquito de todos, un poquitito, o los más importantes para saber exactamente en qué estás enfocada. Es difícil decir cuántos proyectos, porque entonces el sistema de Naciones Unidas es una máquina compleja y amplia. Yo soy la coordinadora de todo el sistema de Naciones Unidas, es decir, soy la representante directa del secretario general de Naciones Unidas. En Ecuador hay 25 agencias, fondos y programas que trabajan en Ecuador. De esas 25 agencias, como por ejemplo FAO, UNICEF, Programa Mundial de Alimentos, ACNUR, OIM, PNUD, OPS, etc. No voy a decir todas las 25, si no termina más. Pero hay algunas que tienen representantes aquí que están acreditados junto del gobierno. De esas son 13 agencias que están. Después hay toda una serie de otras agencias que están trabajando, que tienen programas aquí. Entonces, la diversidad de estas actividades que cada una de estas agencias, fondos y programas tiene es muy amplia. Entonces, tenemos, digamos que pilares de enfoque. Uno, el pilar social, es decir, de cómo trabajar para fortalecer el acceso de las personas más vulnerables a programas sociales que sean sostenibles, son programas sociales que pueden apoyar realmente a las personas más vulnerables, que pueden ser mujeres, niños, personas migrantes, adultos mayores, personas que por razones varias necesitan de un apoyo. Pero esto significa también apoyar la educación, apoyar programas de vacunación, programas, como decía, de mujeres emprendedoras, programas, por ejemplo, de seguros para personas más vulnerables, digitalización de sistemas de gestión. Entonces, todo el sector social donde queremos fortalecer. El otro grande pilar tiene a ver con un tema ambiental y climático y con desarrollo de los territorios, porque obviamente hay una gran diversidad de territorios desde el punto de vista de su desarrollo, y esto, lamentablemente, Ecuador tiene una gran vulnerabilidad a desastres naturales, sean climáticos, sean terremotos, sea actividad volcánica. Entonces, esto significa trabajar para reducir y mitigar algún de los riesgos que se enfrenta el país. Por ejemplo, estamos viviendo un momento sumamente difícil, sabiendo por el niño que viene. Entonces, trabajamos, por ejemplo, con los gobiernos locales, con las comunidades para aumentar su resiliencia al impacto climático. Trabajamos con la Secretaría de Gestión de Riesgos para acompañar y fortalecer sus capacidades justamente para el impacto del niño. Entonces,
ahí es toda una área también muy importante. Temas de desarrollo económico, particularmente de desarrollo económico a nivel local, pero a nivel también de país, por ejemplo, de cómo fortalecemos el acceso del país a financiamiento innovador. Por ejemplo, se lanzó hace poco un bono verde que fue resultado de una articulación entre la banca ecuatoriana con apoyo técnico del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, el PNUD, y la Unión Europea. Entonces, estos son algunos de los ejemplos. Y después hay todo el pilar de paz y seguridad y reducción de conflictividad que tiene a ver con sistemas de gobernanza, de la democracia, que tiene a ver con prevención de conflictividad a nivel comunitario, estas redes de mujeres constructoras de paz de que yo hablaba. Entonces, todo esto son grandes bloques de trabajo donde tenemos diversísimas actividades. Desde el actual marco de cooperación, que es digamos que la sombrilla bajo cual están todas estas actividades, el actual está terminando este año, 2026, estamos trabajando para un nuevo que va a ser firmado al final de este año y que irá de 2027 a 2030. Y, por ejemplo, este marco de cooperación actual ya ejecutamos más de $300 millones en diferentes actividades y proyectos. Entonces, ¿y qué tiene a ver con fortalecimiento de capacidades en todas estas áreas que mencioné? Tiene a ver con transferencias también de financiamiento específico, distribución de alimentos en programas de alimentación escolar, por ejemplo, vacunación, acceso a medicamentos, análisis de sistema de gestión de hospitales, etcétera. Toda una diversidad muy amplia de formas de cooperación que tenemos con el país. Laura, esos 300 millones es el fondo total del programa desde el 2023, podría decirse, al 2026. No, esto es solamente para área de protección social y de servicios sociales, que es la área más importante y de mayor financiamiento. Pero en total, el marco de cooperación que vamos a terminar este año, casi llegamos a los $600 millones implementados en las diferentes áreas de actividad. ¿Y cuáles serían las principales áreas de actividad, por ejemplo, los que fueron implementados estos 600 Entonces, millones? como le decía, fue, por ejemplo, en programas sociales que tiene a ver con apoyo a educación, con apoyo a vacunas, con apoyo a sistemas médicos, con apoyos a los propios programas sociales que son al IES, por ejemplo, para tener sistemas más eficientes. Entonces, hay toda una programas de alimentación escolar, por ejemplo. Entonces, toda una serie de actividades que están bajo esta sombrilla de los programas sociales. Para el próximo marco de cooperación esperamos tener al menos una cifra parecida, alrededor de los 600. Todavía estamos en cálculos para ver exactamente cuánto será, pero esperamos tener al menos una cifra del mismo calibre, sabiendo que hay grandes desafíos a nivel global para financiamiento para la cooperación internacional y esto seguro nos va a afectar también. Y de esos 600 millones, los otros 300 fueron para seguridad, violencia, desnutrición infantil, otros áreas, digamos, que manejan otras las Naciones áreas de Unidas. actividad, como le mencionaba, tenemos áreas de temas ambientales, temas de seguridad, temas de gobernanza, temas de derechos humanos, construcción de paz. Entonces, toda una serie de otras categorías, pero desarrollo económico, pero el tema de protección social y acceso a servicios sociales ha sido como que una de las grandes áreas, porque bajo esa sombrilla entran muchísimos sectores de trabajo. ¿Y cómo logra las Naciones Unidas que la cooperación internacional justamente no se quede únicamente en un diagnóstico? Eso es sumamente importante. Yo creo que es muy importante tener una articulación a diferentes niveles de intervención. Hay áreas donde es muy importante hacer estudios, tener más información. Por ejemplo, hoy por hoy se habla mucho de temas de seguridad, pero hay mucha información que nos falta sobre temas de seguridad.
por ejemplo, de mapear dónde hay zonas de minería ilegal, por ejemplo. Estos son áreas donde el sistema de Naciones Unidas tiene competencias y capacidades que puede brindar al país para Como, por fortalecer. ejemplo, ahora que tocó el tema de la minería ilegal, para que la gente entienda y todos podamos entender qué injerencia tienen las Naciones Unidas, por ejemplo, en este punto concreto. Exacto. Por ejemplo, nosotros tenemos una agencia especializada en temas de crimen organizado y tráfico de droga, donde hay toda una serie de expertise para hacer análisis de, por ejemplo, dónde hay exactamente, dónde hay una actuación de crimen organizado. Hay toda una expertise sobre temas de prevención de actividades de crimen, de monitoreo, prevención de actividades. Sabemos que uno de los grandes problemas para el tema de crimen organizado son los puertos. Entonces, por ejemplo, nuestros colegas de UNODC, que es esta agencia especializada, están trabajando directamente con los puertos de Ecuador para ver cuáles son los mecanismos, cómo detectar la infiltración de drogas, por ejemplo, en contenedores, cómo mejorar los sistemas de trazabilidad para ver que los productos no están contaminados con droga y no están infiltrados los contenedores con droga. Entonces, esos son apenas algunos de los ejemplos de, por ejemplo, también de dando formación y capacitación al sistema judicial para poder hacer mejores investigaciones. Entonces, muchísimas áreas de trabajo. Y los principales obstáculos en todas estas áreas de trabajo que usted encuentra, por ejemplo, para poder desarrollarlas. Los principales obstáculos, hay obstáculos de mucha naturaleza. Uno es que primero, los problemas son tantos. ¿Y cuáles son las prioridades que vamos a tener, dado las limitaciones de financiamiento, de capacidad que tenemos? Entonces, este es primero un gran obstáculo que tenemos. ¿Por dónde empezar, dada la complejidad de muchas de las temáticas que se presentan? Después hay una volatilidad muy grande, sobre todo cuando en un contexto, por ejemplo, de seguridad y crimen organizado que hay en Ecuador. Hay zonas donde queremos llegar para dar apoyo y el acceso es muy difícil. Es difícil porque hay realmente temas de seguridad muy importantes, pero al mismo tiempo no podemos dejar de ir porque es ahí que están las personas más vulnerables. Entonces, esta imprevisibilidad do punto de vista de seguridad es también un gran obstáculo. Temas de, por ejemplo, estamos construyendo mecanismos comunitarios de mayor resiliencia, de mayor fortaleciendo el cuadro económico del país, mayor emprendedurismo y de repente hay un desastre natural que lleva todo para atrás, todo que se había logrado. Este también es un enorme obstáculo. Entonces, es realmente, estos son apenas algunos de los obstáculos que enfrentamos y como decía, y por veces el hecho que el contexto internacional no ve Ecuador como una prioridad. Entonces, mucho del trabajo que tenemos, vuelvo a lo que decía, poner Ecuador en el mapa, contar las historias de éxito que tenemos en Ecuador, contar las bellezas que tiene Ecuador, el potencial de este país y convencer sobre la necesidad de apoyar, porque Ecuador lo merece. ¿Y qué resultados ha tenido en su primer año en este empeño de poner al Ecuador en el mapa mundial? Bueno, creo que hemos logrado algunos resultados bien importantes de, por ejemplo, de conseguir establecer grupos de trabajo bastante más enfocados en temas, por ejemplo, de prevención de reclutamiento de menores. Estamos trabajando muy de cerca con las autoridades para fortalecer esta área de trabajo muy importante. Le contaba de este grupo de mujeres constructoras de paz en Guayaquil y el grupo de jóvenes, pues a través de un programa que se llama el Peace Building Fund, que es un fondo de Naciones Unidas para la construcción de paz en países donde hay conflictividad,
un proyecto muy lindo justamente en la zona de Guayaquil, donde se trabajó con estas mujeres, donde se trabajó con jóvenes y que acaba de ganar un premio de Human Peace, entonces de seguridad humana. Eso le da como Esto un orgullo, una obviamente tranquilidad, nos sí. da una gran alegría de ver que estamos logrando algunos resultados importantes. Acabamos también de tener financiamiento para un otro proyecto justamente de construcción de paz, que es un proyecto bifronterizo, binacional en la frontera entre Perú y Ecuador, y justamente esperamos poder muy en breve tener una visita de los dos cancilleres, del nuevo canciller de Perú y del nuevo canciller también de Ecuador, que acaba de asumir el cargo, para poder hacer el lanzamiento de esta actividad que es sumamente importante a nivel construcción de paz, a nivel comunitario, reducción de conflictividad. Entonces, estas son las cosas que nos dan realmente mucho orgullo. Ayer estaba en Guayaquil y me encontré con un grupo de mujeres migrantes que vinieron de Venezuela para Ecuador, aunque hay mucha estigmatización alrededor de las poblaciones migrantes, pero a ver cómo estas mujeres, dos jóvenes que llegaron, montaron ese negocio, están en este momento teniendo una actividad económica fantástica, y esto contaron con el apoyo también de programas de Naciones Unidas, tanto de ACNUR como del PNUR, para tener en su negocio. Igual esta otra mujer que está desarrollando su propio negocio, un producto que inspirado por un producto gastronómico venezolano, y que aquí está teniendo mucho éxito, y que le estamos dando apoyo para ella establecerse y para eliminar este estigma de que los migrantes son un peso para Ecuador y que más bien también están contribuyendo a la economía. Entonces son historias de amor, de éxito muy lindas. ¿Cómo seleccionan qué apoyar y qué se queda en la lista de espera? No es fácil, no es fácil. Como decía, hay muchas veces priorizaciones que son discutidas también con las autoridades del país, con las autoridades locales, en consulta muchas veces también con las propias comunidades. Entonces, por ejemplo, recientemente tuvimos también la buena noticia de ya el Programa Mundial de Alimentos, como parte del sistema de Naciones Unidas, tenía un programa de alimentación escolar, y aquí tuvimos la buena noticia de que había una nueva financiamiento para expandir esta presencia de este programa, un programa que tiene muchísimo impacto. Entonces, ¿financiamiento de cuánto? Todavía está en negociación con números, pero lo importante es que un financiamiento para varios años, que por veces estos financiamientos nos llegan por periodos muy cortos, es un programa para varios años, y ahí estamos discutiendo con las autoridades cuáles son las otras zonas prioritarias del país, cuáles son las más vulnerables, y ese es el resultado de un diálogo. Decía también, por ejemplo, las actividades de prevención de reclutamiento de menores. Esto se hace a través de un diálogo muy estrecho con Vicepresidencia, con el Ministerio del Interior, con el Ministerio de Educación, con los gobiernos locales, para ver dónde hay las áreas de mayor relevancia para nuestro trabajo. Pero también y continuamente nosotros, dentro de los diferentes sectores donde trabajamos, o sea, salud, educación, nutrición, etcétera, tenemos un monitoreo de cuáles son las áreas más impactadas, de mayores necesidades, que nos permite también tener criterio para decir, bueno, estas son las zonas de mayor vulnerabilidad y en estas zonas que nos vamos a enfocar. Importantísimo, me imagino, para ustedes las alianzas estratégicas con los gobiernos locales, con el gobierno central, con la empresa privada. Completamente, o sea, los retos que enfrentamos, o sea, es el reto de, como decíamos, de desarrollo del país. Y esos son objetivos que tenemos definidos como una agenda global con los objetivos de desarrollo sostenibles que están presentes también y están inspirados por
adoptados por el propio gobierno e inspirados por esta misma agenda. Por ejemplo, el gobierno acaba de anunciar su agenda de crecimiento que está también apoyado en estos objetivos de desarrollo. Entonces, está muy claro cuál es, digamos, el eje, digamos. El eje, pero el trabajo es muchísimo. Entonces, esto no hay nadie que lo pueda hacer solo. Tiene, obviamente, el gobierno tiene que tomar liderazgo, pero después a el sector público, al sector privado, a la academia, a la comunidad internacional, a la cooperación internacional. Y aquí parte del trabajo realmente es en poder articular el aporte de diferentes entidades, de diferentes partners. Entonces nos coordinamos con la academia, con las bancas internacionales como por ejemplo el Banco Mundial, la CAF, el Banco Interamericano, el BID. Nos articulamos con otras, por ejemplo, ONGs, sociedad civil, obviamente con las autoridades locales y con las autoridades nacionales. Entonces es realmente parte de mi trabajo es establecer estas alianzas y promover este trabajo articulado entre todos. Usted señalaba que la inversión hasta el 2026 fue de $300 millones. Sí. Del 2027 al 2030, ¿cuánto esperan invertir, conseguir o apoyar en el Ecuador? Todavía estamos trabajando en las cifras para poder tener realmente una indicación un poco más clara, pero el mínimo será obviamente una inversión del mismo nivel, pues el periodo de tiempo es semejante. Ahora, el reto que tenemos efectivamente es que a nivel de cooperación internacional, los presupuestos fueron reducidos dramáticamente. ¿Qué significa dramáticamente? Significa que realmente hay muchos donantes que reducieron mucho sus presupuestos de cooperación. A nivel global hay una gran preocupación con temas de seguridad, hay un aumento de conflictos, entonces los presupuestos de defensa aumentaron. Los presupuestos para la cooperación internacional han bajado y esto tiene impacto relativamente a los fondos a que podemos acceder como Naciones Unidas y muchos de nuestros socios como ONGs internacionales también están afectadas por las mismas reducciones presupuestarias y las propias agencias de cooperación de los países también han reducido muchos de sus presupuestos. Entonces, esto es realmente un reto importante para todos y no es para Ecuador en particular. Eso le iba a preguntar, ¿cómo define, por ejemplo, las Naciones Unidas los fondos para distribuirlos en los países? Eso es parte de un diálogo. Cada agencia, fondo y programa tiene un mecanismo específico de recompilación de fondos. Pero a ti te toca estar peleando ahí para conseguir los fondos para Ecuador, digamos. Claro, a mí me toca y obviamente esto hace parte de un trabajo articulado entre un diálogo con los países donantes a nivel de Ecuador, un diálogo con los países donantes a nivel de nuestras sedes, con las representaciones que tenemos, un diálogo también de cada una de las agencias, fondos de programas, igualmente a nivel local y a nivel de sede. Entonces, por ejemplo, Estados Unidos ahora está trabajando en nuevos mecanismos de financiamiento. Entonces, cada uno de nosotros está haciendo nuestra parte para intentar posicionar que es importante trabajar en Ecuador, que es importante acompañar y fortalecer el trabajo que ya el gobierno está haciendo, pero que en áreas como educación, salud, etcétera, que es muy importante seguir acompañando. Entonces, este es un trabajo continuo y sistemático. ¿Y cuál es el mensaje de posicionamiento de Laura para lograr justamente en ese trabajo continuo, duro, difícil de conseguir fondos? Es que Ecuador es un país con increíble potencial que está viviendo un momento sumamente difícil por temas de seguridad, que está afectando y que está comprometiendo el futuro de este país y que es muy importante trabajar en conjunto todos para justamente dar oportunidades a poblaciones que hoy por hoy casi no pueden salir de casa por temas de seguridad.
Y entonces es esta articulación que existe entre riesgos de seguridad, riesgos ambientales, riesgos de desastres naturales. Y bueno, y alguna historia también de poca inversión en determinadas áreas del país que dejan el país muy vulnerable. Pero el potencial está, es un país con una riqueza increíble, ambiental, de recursos naturales, de su gente. Digamos que esa vulnerabilidad es lo que, por el momento, Laura, como representante de las Naciones Unidas en el Ecuador, está tratando de combatir o con programas de apoyo, programas de desarrollo para poder potenciar al Ecuador. Absolutamente. Y potenciar el talento que ya existe. Por ejemplo, cuando uno va, yo estuve en Esmeraldas, por ejemplo, o sea, es una belleza. La riqueza natural que tiene Esmeraldas es extraordinario. Sin embargo, sigue enfrentando grandes desafíos, por ejemplo, de tener agua potable en todo su territorio. Entonces, ¿cómo podemos ayudar, por ejemplo, la gente de Esmeraldas a tener agua potable, que los niños tengan acceso a una educación de calidad, por ejemplo? O cuando hablo con mujeres de Esmeraldas que me cuentan del impacto que la inseguridad tiene en sus vidas, cómo podemos crear oportunidades para que estas mujeres se sientan más seguras, para que estos niños sigan yendo a las escuelas, para que el Estado siga dando sus servicios más básicos, como es educación, salud. Entonces, este es un trabajo que es potencial, como de hormiga. de hormiga, pero de la riqueza que ya tiene. O sea, yo no tengo que inventar nada para Esmeraldas. Esmeraldas tiene su potencial y tiene su riqueza, y es potenciar esa riqueza. Y cuando hablo de Esmeraldas, hablo de Sucumbíos, hablo de Ibambura, hablo de todas las zonas del país. ¿Viaja mucho por el Ecuador, Laura? Me gustaría de viajar un poco más, pero el tiempo, la agenda y justamente el presupuesto nos limita, pero tenemos que visitar cada vez más y conocer cada vez más del país. ¿Qué mensaje le daría a la empresa privada, por ejemplo, para que apoye más sus programas de las Naciones Unidas? Yo creo que para el sector privado mi mensaje es que tiene un rol sumamente importante. Y un rol no es solamente un tema de financiar las Naciones Unidas, es un rol de articulación y de potenciar también. Por ejemplo, si tenemos sistemas bancarios más accesibles a mujeres para mini o pequeños préstamos, una mayor educación financiera para las mujeres, eso ahí hay un potencial catalítico enorme. Si nos enfocamos en generar puestos de trabajo para jóvenes en zonas más olvidadas del país, es por ahí que vamos a poder prevenir el reclutamiento de jóvenes por el crimen organizado, porque hay que dar alternativas de trabajo. Si realmente tiene también prácticas más sostenibles desde el punto de vista ambiental y energético, por ejemplo. Si sabemos que Ecuador está enfrentando una situación, un desafío muy grande desde el punto de vista energético. Entonces, si podemos todos tener prácticas más sostenibles de consumo energético, este es un beneficio para todos. Y ahí el sector privado tiene un rol sumamente importante de generar oportunidades, de sus prácticas serem más accesibles a grupos poblacionales que están más olvidados, como son las mujeres, niños, como son determinados grupos que por su raíz étnica son vistos como menos capaces. Todo esto, la integración es fundamental, y el sector privado puede tener un rol absolutamente catalítico. Desde el 2010 está en Latinoamérica. Así es. El diagnóstico que usted ha hecho de Ecuador es similar en los otros países donde usted ha estado, como Venezuela, Guatemala, Panamá, entre otros. Bueno, hay cada país es un contexto, Así obviamente. Pero país América Latina tiene sus volatilidades. Pero América Latina, lo que más me sorprende es que en cada país donde he estado, el potencial humano es extraordinario. Y pensar por qué
no se logra más y porque no hay mayor integración de toda la América Latina para tener resultados más impactantes para este continente, que es un continente poderosísimo do punto de vista de recursos naturales, do punto de vista de talento humano, del punto de vista de lo que se ha logrado y desarrollado. O sea, América Latina en diferentes países tiene sistemas sumamente sofisticados, tiene toda una diversidad humana y una riqueza que no viene de ahora, viene de séculos y séculos. ¿Y cómo podemos potenciar esa historia, esa riqueza y esa diversidad que tiene este continente trabajando de forma más cercana, más articulada y con una visión única de futuro? En 3 o 4 años que podría concluir su misión diplomática aquí en Ecuador, ¿qué le gustaría dejar como resultado haber conseguido? Algo que me gustaría mucho, uno, es de haber una mayor articulación de esfuerzos colectivos entre el local y el nacional para beneficio de poblaciones más vulnerables. Y ahí programas hablo, de desnutrición, programas de violencia infantil, de violencia... eso iba a decir. Y obviamente, siendo mujer, siendo madre, tengo realmente un interés muy especial sobre temas vinculados a la protección de las mujeres, a la inclusión de las mujeres, a la protección y generación de oportunidades para niños, niñas, adolescentes, jóvenes. Entonces, estos para mí son grupos en todo el espectro de la diversidad étnica que tiene Ecuador. Y que también esa riqueza de Ecuador sea más conocida, más valorizada y más aprovechada como realmente un gran talento y un gran poder que tiene. Como muchas veces nos preguntas, ¿cuál es el superpoder? El superpoder de Ecuador para mí es la diversidad. Laura, muchísimas gracias por habernos acompañado en este podcast de Forbes Ecuador y haber compartido con nosotros y con todo el país lo que las Naciones Unidas está haciendo en Ecuador. Espero poder conversar con usted en 3 o 4 años para que nos cuente si las metas que se puso pudo cumplirlas o no. Muchas gracias. Espero poder, mismo antes de ese, haber cumplido con algunas. No esperar 4 años. Que nuestras las metas puertas abiertas se van de dando. Forbes están siempre para usted. Muchísimas gracias. Gracias por este espacio. Ha sido Laura Melo, coordinadora residente de las Naciones Unidas en el Ecuador. Gracias por habernos acompañado. Hasta una nueva oportunidad.